mi tía se quiere quedar con la casa de mi difunta madre. Tenía apenas 20 años y ya sentía que la vida se había ensañado conmigo. Mi madre, mi única familia cercana, había muerto hacía solo un par de meses. Fue cáncer, un enemigo silencioso que ni siquiera nos dio tiempo de luchar. Cuando lo diagnosticaron, ya estaba avanzado y en menos de un año la perdí. El duelo me dejó destrozado, pero al menos tenía algo que me hacía sentir cerca de ella. La casa donde había crecido, la que mi abuela le heredó a mi madre antes de fallecer. Aquella casa era mi refugio, el único lugar donde podía sentir su presencia, pero mi paz no duró mucho. Apenas unos días después del entierro, apareció mi tía Marcela, una mujer que desde niño me hacía sentir incómodo con su actitud altanera y sus miradas de superioridad. Nunca tuvimos una relación cercana. De hecho, mi madre siempre se esforzó en mantenerla lejos. Decía que era tóxica y que lo único que sabía hacer era destruir todo lo que tocaba. Ahora, ahí estaba ella, parada frente a mi puerta con una sonrisa falsa y un aire de superioridad que me hervía la sangre. «Lamento mucho tu pérdida, de verdad», dijo con un tono que no tenía ni una pizca de sinceridad. Antes de que pudiera responderle, soltó la bomba. «Pero ahora que tu madre ya no está, creo que es momento de hablar sobre la casa». Fruncí el ceño, confundido. «¿De qué hablas?» «Bueno, no tiene sentido que sigas viviendo aquí», respondió como si estuviera diciendo algo obvio. «Esta casa ya no es tuya. Técnicamente, ahora me pertenece». Mi incredulidad se transformó en ira casi de inmediato. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? Esta casa era de mi abuela. Ella se la dejó a mi madre, y mi madre me la dejó a mí». Marcela soltó una risita amarga. «Tu madre nunca terminó los trámites, ¿o no lo sabías? Legalmente, esta casa sigue siendo de la familia, y yo soy la mayor. Así que, por derecho, me corresponde». «Eso no es verdad», repliqué, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba de rabia. «Lo es, y más te vale empezar a empacar, porque pienso mudarme aquí con mis hijos en 3 días». Detrás de ella estaban sus 3 hijos, mis hermanos, o primos, como fuera más conveniente para ellos llamarse. Siempre los vi como una extensión de su madre, engreídos, mimados y acostumbrados a que el mundo girara a su favor. Uno de ellos, Mauricio, me lanzó una mirada desafiante. «Si no te largas, nos encargaremos de sacarte», dijo en tono burlón. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Apenas estaba empezando a asimilar la pérdida de mi madre, y ahora tenía que enfrentar esto. Pero no me iba a quedar callado. «No me voy a ninguna parte», le respondí a Marcela, enfrentándola con la mirada. Ella bufó y me miró como si yo fuera un niño insolente. «Haces lo que quieras, pero no te conviene pelear conmigo. Tengo recursos, abogados, y te aseguro que no vas a ganar esta batalla». Con eso, dio media vuelta y se fue, pero no sin antes soltar una última amenaza. «Tienes 3 días, no me hagas regresar con mis abogados». Cuando cerré la puerta, sentí que el mundo se me venía encima. No tenía a quién recurrir. Mi madre siempre fue quien mantenía a Marcela a raya, y mi abuela, aunque estricta, también sabía ponerle límites. Pero ahora estaba solo, y ella lo sabía. Era evidente que planeaba aprovecharse de mi vulnerabilidad. No me quedaba más opción que buscar ayuda legal. Revisé entre las cosas de mi madre y encontré un pequeño sobre con algo de dinero. Era lo que había estado ahorrando para un viaje al extranjero, un sueño que nunca pudo cumplir. Ese dinero ahora iba a ser mi única esperanza para proteger lo único que me quedaba de ella. El problema era que Marcela tenía razón en algo. Yo no tenía experiencia, contactos ni recursos suficientes para enfrentarla. Pero lo que sí tenía era determinación. No iba a dejar que me arrebataran la casa, no después de todo lo que había perdido. Y así empezó la peor batalla de mi vida. Después de aquella amenaza, no me quedé quieto. A la mañana siguiente, fui directo a buscar un abogado. No tenía ni idea de cómo funcionaban los trámites legales, pero algo me decía que el dinero que mi madre había ahorrado iba a desaparecer rápido en esta pelea. Encontré un pequeño despacho legal en el centro de la ciudad, dirigido por un abogado llamado Julián, un hombre mayor que parecía confiable. Le expliqué todo lo sucedido, desde la muerte de mi madre hasta las amenazas de Marcela. «La situación no es sencilla», dijo mientras revisaba los pocos papeles que le llevé, incluyendo la copia del testamento de mi abuela. «Aquí dice claramente que tu abuela le dejó la casa a tu madre, pero si los trámites de traspaso no se completaron, legalmente sigue a nombre de tu abuela.
Eso deja un vacío legal que tu tía podría intentar aprovechar. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, tratando de no sonar desesperado. Primero, registrar la casa a tu nombre. Si tienes pruebas de que tu madre tenía la intención de heredártela, podemos argumentarlo en un juicio. Pero prepárate, porque esto podría ser un proceso largo y costoso. Sabía que no tenía otra opción, así que le pedí que empezara con los trámites. Mientras tanto, Marcela no perdió el tiempo. 2 días después, llegó a la casa con un grupo de hombres que traían cajas y herramientas para cambiar cerraduras. No me avisó, simplemente apareció. ¿Qué crees que haces?, le grité desde la puerta cuando la vi, cumpliendo con el plazo que te di. Respondió con una sonrisa burlona. ¿Ya empacaste? Me planté frente a la puerta, bloqueando el paso. No vas a entrar aquí. Marcela alzó una ceja y miró a los hombres que traía consigo. ¿Vas a hacer que te saquemos a la fuerza? Porque no tengo problema en llamar a la policía. Sentí cómo la ira me consumía. Mis manos temblaban, pero me mantuve firme. Inténtalo, pero yo también sé cómo llamar a un abogado. Por suerte, los hombres parecieron dudar. No querían meterse en problemas legales. Marcela bufó, frustrada, y me lanzó una última amenaza antes de irse. Esto no se va a quedar así, muchachito. Vas a arrepentirte de meterte conmigo. La situación solo empeoró. En los días siguientes, me enteré de que Marcela había contratado a un abogado caro, alguien que, según me dijeron, era conocido por su agresividad en los tribunales. No me sorprendía. Ella siempre conseguía lo que quería, sin importar a quién tuviera que pisotear. El día de la primera audiencia llegó rápido. Me sentí fuera de lugar en la sala del tribunal, enfrentándome a Marcela y su equipo de abogados. Ella llegó impecablemente vestida, con una sonrisa triunfal en el rostro. Yo llevaba el único traje decente que tenía, uno que había pertenecido a mi padre antes de que él abandonara a mi madre por Marcela. La estrategia de su abogado era clara: cuestionar mi legitimidad como heredero. Argumentaron que, al no haberse completado los trámites, la casa seguía siendo parte de la herencia de mi abuela y, como tal, debería dividirse entre los herederos directos, es decir, Marcela y mi madre. Al haber fallecido mi madre, el supuesto derecho de Marcela se duplicaba, pero Julián no se quedó atrás. Presentó cartas de mi abuela y mi madre que demostraban claramente su intención de que la casa fuera para mí. También mostró recibos de pago del mantenimiento de la casa, todos a nombre de mi madre. Aunque no eran pruebas definitivas, al menos fueron suficientes para evitar que el juez tomara una decisión inmediata. Sin embargo, esto solo fue el principio. Las semanas se convirtieron en meses. Marcela empezó a usar tácticas sucias para desgastarme. Me llegaban citatorios de último minuto, se inventaban problemas con los documentos, e incluso sus hijos aparecían cerca de la casa para intimidarme. Una noche, Mauricio y uno de sus hermanos golpearon la puerta mientras gritaban insultos. «Eres un muerto de hambre, solo estás aferrado a algo que no es tuyo», gritó Mauricio. Llamé a la policía, pero para cuando llegaron ya se habían ido. Mi salud mental empezó a deteriorarse. Apenas tenía tiempo para mí mismo. Pasaba los días reuniendo pruebas, asistiendo a audiencias y tratando de estirar el dinero de mi madre, que poco a poco se agotaba. A veces me preguntaba si realmente valía la pena todo esto, pero cada vez que lo hacía recordaba a mi madre. Esta era su casa, el lugar donde ella me crió con tanto esfuerzo. No iba a dejar que alguien como Marcela me la arrebatara. El juicio continuaba, y aunque los días se volvían cada vez más oscuros, una pequeña luz de esperanza empezaba a surgir. La tercera audiencia fue crucial. Durante semanas, había sentido que el caso estaba inclinado a favor de Marcela. Sus abogados eran implacables, atacando cada argumento que Julián presentaba. Sin embargo, esta vez, algo cambió. Julián llegó con un documento que podría ser la clave para ganar el caso. Una carta notariada de mi abuela, en la que confirmaba que, al heredar la casa a mi madre, su intención era que eventualmente pasara a mí. La carta estaba firmada y fechada solo unos meses antes de su muerte. «Este documento es fundamental, señoría», dijo Julián al presentarlo al juez. Demuestra que la casa debía ser transferida al joven, según los deseos de la difunta propietaria original. Marcela y su abogado intentaron desestimar la carta, argumentando que era un documento sin valor legal, pero el juez no parecía estar convencido. Ordenó que la carta fuera revisada en detalle y pospuso el fallo hasta que se validara su autenticidad. En los días siguientes, Marcela perdió la compostura.
En lugar de mantener su actitud altanera y controlada, comenzó a buscar formas de intimidarme directamente. Una noche, mientras volvía a casa después de reunirme con Julián, noté que la cerradura de la puerta principal había sido forzada. Al entrar, me di cuenta de que alguien había revuelto todo. No faltaba nada valioso, pero estaba claro que querían enviarme un mensaje. Llamé a la policía, pero como siempre, poco pudieron hacer. Solo me quedó reforzar las cerraduras y seguir adelante. Esto no me iba a detener. No podía dejar que Marcela ganara, ni física ni emocionalmente. La validación de la carta tardó varias semanas, pero cuando llegó la confirmación, sentí que por fin podía respirar. El documento era legítimo, lo que reforzaba mi posición en el juicio. Marcela, en un intento desesperado por desacreditarme, presentó un nuevo argumento: que yo no tenía los recursos para mantener la casa y que sería más justo que alguien con estabilidad económica, como ella, se hiciera cargo. Eso fue un golpe bajo. Sabía que mi situación económica era precaria. A diferencia de Marcela, no tenía ingresos estables ni propiedades a mi nombre. Pero también sabía que no podía dejar que eso influyera en el juicio. Decidí contraatacar, mostrando todos los esfuerzos que había hecho para mantener la casa en buen estado desde que mi madre falleció, incluidos los pagos de servicios, reparaciones y mantenimiento general. En la siguiente audiencia, Julián presentó un desglose detallado de mis gastos y esfuerzos para demostrar que yo era capaz de mantener la propiedad. También llamó a un vecino como testigo, quien testificó sobre cómo había cuidado la casa durante años. Marcela intentó interrumpir varias veces, pero el juez la detuvo, visiblemente molesto por sus tácticas. A medida que el juicio avanzaba, los recursos financieros empezaron a escasear. Apenas me alcanzaba para pagar los honorarios de Julián y cubrir mis necesidades básicas. Más de una vez, me pregunté si debía rendirme, pero cada vez que lo hacía, pensaba en mi madre y en todo lo que había sacrificado para darme un hogar. No podía fallarle. Finalmente, después de meses de audiencias, pruebas y peleas legales, el juez dictó su veredicto. Después de revisar todas las evidencias presentadas, queda claro que la intención original de la difunta propietaria era que la casa pasara al joven demandante, dijo el juez. Por lo tanto, declaro que la propiedad debe ser transferida a su nombre de manera inmediata. Las palabras del juez fueron un alivio indescriptible. Por primera vez en meses, sentí que el peso del mundo se levantaba de mis hombros. Miré a Marcela, esperando ver alguna señal de arrepentimiento, pero en su lugar encontré una furia que apenas podía contener. Su rostro estaba rojo y sus manos temblaban mientras recogía sus papeles. «Esto no se acaba aquí», me susurró al pasar junto a mí. «Voy a encontrar otra forma de quitártela». No respondí. No valía la pena. Había ganado, y eso era lo único que importaba. Pero sabía que todavía quedaba mucho por hacer. El proceso para transferir oficialmente la propiedad a mi nombre sería largo, y estaba seguro de que Marcela seguiría buscando maneras de complicarme la vida. Sin embargo, por primera vez en meses tenía esperanza. Tras el fallo del juez, el proceso para transferir la casa a mi nombre comenzó casi de inmediato. Aunque había ganado la batalla legal, los siguientes días fueron igual de tensos. Marcela no se daba por vencida. A cada paso que daba, ella parecía estar ahí, tratando de obstaculizar el proceso. Desde pequeños retrasos en los trámites hasta rumores que lanzaba entre los vecinos, hacía todo lo posible para desestabilizarme. Una tarde, mientras volvía del registro civil con los papeles que oficializaban la transferencia, encontré a los 3 hijos de Marcela esperándome frente a la casa. Estaban recargados en la cerca, mirándome con expresiones de burla y desafío. «¿Así que ahora este lugar es tuyo?», dijo el mayor, Ricardo, mientras daba un paso hacia mí. Sus 2 hermanos, Mauro y Samuel, lo seguían de cerca. «No creas que vas a quedarte aquí tranquilo». Intenté ignorarlos, pero antes de que pudiera entrar, Ricardo bloqueó la puerta con su brazo. «Sabes que no lo mereces, ¿verdad? Esta casa debería ser de nosotros. La justicia ya decidió», respondí manteniendo la calma. No iba a caer en sus provocaciones. «Si tienen algo que decir, háganlo en el tribunal». Eso pareció enfurecerlos aún más. Mauro dio un paso hacia mí, como si estuviera a punto de golpearme, pero en ese momento apareció un vecino. Era don Ernesto, un hombre mayor que siempre había sido amigo de mi madre. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz firme mientras caminaba hacia nosotros.
Los tres se miraron entre ellos, y tras unos segundos de vacilación, se marcharon murmurando insultos. Agradecí la intervención de don Ernesto y me aseguré de reforzar la seguridad de la casa esa misma noche. El último golpe de Marcela llegó un par de semanas después. Me notificaron que había apelado el caso, argumentando que el proceso no había sido transparente. Fue un intento desesperado, y aunque Julián me aseguró que no tenía fundamento, el estrés de enfrentar nuevamente la posibilidad de perder la casa me afectó profundamente. Apenas dormía, y cuando lo hacía, soñaba con mi madre, recordándome que debía ser fuerte. El día de la audiencia de apelación, Marcela llegó con una sonrisa que parecía querer transmitir confianza. Pero mientras los abogados de ambas partes exponían sus argumentos, quedó claro que su caso era débil. Incluso el juez que revisaba la apelación mostró impaciencia con sus afirmaciones, y al final ratificó el fallo original. El caso está cerrado definitivamente. No se admitirá ninguna otra apelación, declaró el juez. Marcela no pudo disimular su rabia. Se levantó abruptamente y abandonó la sala seguida de sus hijos. Esa fue la última vez que la vi. Al día siguiente, un camión de mudanza apareció frente a su casa, y en cuestión de horas, ella y sus hijos desaparecieron del vecindario. Según supe después, se mudaron a otra ciudad, lejos de aquí. Con el tiempo, la calma volvió a mi vida. La casa, que antes parecía una carga por todo el estrés que representaba, se convirtió en un refugio. Por fin tuve tiempo para procesar todo lo que había pasado, especialmente la pérdida de mi madre. Pasaba las tardes en el jardín, cuidando las plantas que ella tanto adoraba y sintiendo que, de alguna manera, aún estaba conmigo. Lo que más me dolió de todo el proceso no fue la ambición de Marcela ni las amenazas de sus hijos, sino el poco tiempo que tuve para despedirme de mi madre. En lugar de llorarla y honrar su memoria como ella merecía, tuve que concentrarme en no perder lo que me había dejado. Pero al final, sabía que lo había hecho por ella. Había defendido lo que tanto había trabajado por preservar. Ahora, con la casa oficialmente a mi nombre y Marcela fuera de nuestras vidas, puedo empezar a mirar hacia el futuro. No será fácil, pero tengo algo que muchas personas no pueden decir que tienen: un hogar que guarda las historias y recuerdos de dos mujeres fuertes que me enseñaron a luchar.